Importante mencionarles pues Recording in que progress. el día de hoy estamos, ay, un segundito por favor, estamos presentándoles a ustedes la tercera sesión de nuestra escuela para padres, misma que lleva por tema, aquí se los comparto, pantallas y niños, riesgos de la sobreexposición a la tecnología. Y pues bueno, el objetivo de esta sesión es poder analizar las consecuencias en la salud tanto física como mental y emocional frente a la sobreexposición de los niños y los adolescentes a las pantallas, es decir, a toda clase de tecnología con la que hoy en día pues tenemos contacto. Bien, pues para iniciar vamos a dar un poquito de contexto. Sabemos que la convivencia y la comunicación entre los integrantes de una familia en casa, pues generalmente se puede ver muy influida y también determinada por la presencia y el uso que nosotros damos en nuestros hogares a toda clase de tecnología. Es importante revisar, por ejemplo, la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las tecnologías en los hogares. Esta encuesta se publicó en el 2023 y nos habla un poquito del panorama en el uso de la tecnología en nuestro país. Y esta encuesta nos dice que el 97%, 97 millones de mexicanos, perdón, utilizan un teléfono celular, decir, esto representa el 80% de la población que está arriba de los años de edad. También nos hablan de que 16 millones de hogares disponen por lo menos de una computadora. Esto quiere decir que pueden ser una laptop, una computadora de escritorio, una tableta, y esto representa el 43% de la población total de nuestro país. También nos dice la encuesta que 34 millones de hogares cuentan con al menos un televisor. Y esto pues todavía se va mucho más alto estadísticamente porque representa el 90,4% de la población mexicana. La encuesta al final nos habla de que la cantidad de usuarios de Internet ha tenido un incremento entre los años 2017 y 2023 que va de 71 a 97 millones de mexicanos. Esto, por supuesto, incrementó a partir, pues, del confinamiento que vivimos con la llegada del COVID-19 y la pandemia mundial. Esto es importante mencionarlo porque, bueno, es un poco la radiografía de cómo nos encontramos actualmente en el uso de la tecnología dentro de los hogares mexicanos. Y finalmente, pues podemos mencionar que hay muchos estudios que hablan cuáles son los efectos tanto positivos como negativos en el desarrollo, pues, de nuestros hijos, ya sean ellos niños o adolescentes. Y en resumen, podemos decir que hay tres áreas que se ven afectadas en el desarrollo de nuestros hijos cuando hay una sobreexposición a las pantallas o a la tecnología en general. Estamos hablando de afectaciones en el desarrollo cognitivo, afectaciones en su desarrollo y afectaciones en su desarrollo emocional, que son estas tres áreas, pues las que se ven severamente perjudicadas, pues cuando hay un abuso en la tecnología. Para hablar de los efectos negativos en el desarrollo cognitivo, es importante comentar un poquito cómo funcionan para que nosotros como papás podamos entender por qué es tan importante evitar la sobreexposición a las pantallas. Esto tiene una afectación directamente a las funciones del cerebro de nuestros hijos. En nuestro cerebro existe una zona que se llama la zona prefrontal o la corteza prefrontal. Como su nombre lo dice, está colocada justo en la parte de enfrente de nuestra cabeza. Pero es importante mencionarles que cuando un bebé nace, esta zona del cerebro pues no está terminada de desarrollarse, ¿no? Digamos que está en una fase inmadura de su desarrollo y no va a alcanzar la madurez completa, la etapa adulta de cualquier ser humano. Esto es casi en los últimos años ya de la adolescencia y esto es
hacerlo porque la madurez de esta zona, de esta corteza prefrontal, es indispensable para cualquier persona y es para que el cerebro pueda llevar a cabo procesos como la atención, la concentración, el control de impulsos y la capacidad de resolver problemas, que son necesarios para realizar cualquier actividad en nuestra vida cotidiana, pero principalmente son actividades o funciones que regula el cerebro para los procesos de aprendizaje. Ahora bien, eh, decía, los bebés no tienen desarrollado ese lugar de nuestro cerebro y necesita de estímulos externos para que este cerebro pues pueda terminar de desarrollarse y lograr pues realmente funciones cognitivas y sus funciones ejecutivas que necesita nuestro cerebro para poder hacer entre neuronas esta sinapsis y que se generen unas redes neuronales que nos van a permitir poner atención y concentrarnos y controlar nuestros impulsos. Pues necesitan de tres estímulos, necesitan de la luz, del movimiento. Por ejemplo, imagínense a este bebé, ¿no? Es un recién nacido que su cerebro todavía no termina de desarrollarse, pero precisamente por eso, atrapado ante la voz de su mamá que le llama, de pronto queda embelesado con un móvil, ¿no? Como el juguete que vemos aquí en pantalla, que empieza a lo mejor a reproducir algún tipo de música o empieza a moverse, o en cuanto el bebé logra empezar a gatear, pues se vuelve imparable. El cerebro le pide luz, le pide sonido y le pide movimiento para poder seguirse desarrollando y llevar a cabo estas funciones. Con todo esto, a lo largo del tiempo, logramos que nuestros niños puedan pues poner atención a una clase, concentrarse en alguna lectura, que aprendan a que, por ejemplo, no pueden comerse un dulce que no han pagado en la tiendita o a ser pacientes en la fila de espera en algún supermercado. Pensemos ahora en qué son las pantallas, papás, mamás. Las pantallas son luz, son sonido y son movimiento. En un ambiente que más o menos nosotros tengamos controlado, pues las pantallas le pueden ayudar al cerebro a que reciba pues todos esos estímulos que necesita pues las neuronas para poder hacer su trabajo. Pero el problema viene cuando hay un exceso o cuando hay una exposición, es decir, una exposición a las pantallas por un tiempo demasiado prolongado. Cuando esto sucede, entonces las neuronas de nuestra corteza prefrontal también reciben una sobreestimulación, es decir, empiezan a recibir una gran cantidad de información traducida en luz, en sonido o en movimiento, pues por toda la información que viene en estas pantallas y nuestras neuronas empiezan a tal cantidad de información en un momento en el que ellas todavía no están lo suficiente maduras para lograr procesar tanta cantidad de información. Entonces, lo que hacen las neuronas, pues es seguir trabajando. Las neuronas nunca dejan de trabajar, nuestro cerebro no descansa, pero al esta cantidad de información, pues lo tienen que hacer a un nivel demasiado superficial, ¿no? No pueden trabajar al ritmo que ellos deberían. Y también provocamos una fatiga neuronal, es decir, las neuronas de nuestro cerebro o del cerebro de los niños también se cansan. La pregunta aquí que entraría a colación es, bueno, ¿y cómo le afecta esto a mi hijo? Pues precisamente los efectos negativos recaen en las funciones cognitivas que controla esta área del cerebro, esta corteza prefrontal, y que las mencionamos hace un momento, porque entonces nuestros niños y nuestros adolescentes, con el paso del tiempo, esto no exactamente, con los años, empiezan a sufrir una disminución en su capacidad de atención, una disminución en su capacidad de concentración, problemas, obviamente, para procesar cualquier información nueva que les llegue. Y
de memoria y de aprendizaje, así como cansancio o como se le conoce científicamente como fatiga mental. En- También entra a colación este tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Me gustaría abrir este paréntesis porque tiene completamente que ver este tema con el uso o exceso en el uso de las pantallas. Em, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo. Llama así porque tiene que ver con las alteraciones justamente en las funciones que acabamos de mencionar que se llevan a cabo dentro de nuestro cerebro. Y esto le puede ocurrir pues al cerebro de cualquier persona. En la mayoría de los casos, por desconocimiento de las familias, principalmente de los padres o de los cuidadores o tutores que atienden a los menores, este padecimiento pasa desapercibido en la etapa infantil y es diagnosticado a veces hasta la etapa adulta, a pesar de que los síntomas se presentan antes de los 12 años. Entonces, si tú tienes un hijo o una hija en un grado de edad a 12 años, puede ser que presente algunos de estos síntomas. Tienes que prestar atención a cuáles son estas características. Las principales del TDA es que los niños y los adolescentes que pues generalmente manejan una marcada falta de atención a todas las actividades que deben de realizar, a las actividades escolares. También sufren de severo lenguaje, tanto hablado y principalmente escrito. Cuando se trata del lenguaje hablado, pues los niños tienen problemas para pronunciar, hablan demasiado rápido, hablan como cuatrapeado y también llegan a olvidar muchas palabras que en teoría ya conocen o ya dominaban. También es importante mencionar que estos chicos no siguen instrucciones, ningún tipo de instrucción, por más que se les repite, se les pide, se les repite, pues no siguen este tipo de instrucciones y mucho menos de manera inmediata como un niño que no padece de este trastorno. Todo el tiempo pierden objetos. Vamos, todos los niños pierden objetos. En el caso del TDA o del TDAH es una constante, es decir, no pueden tener un objeto porque seguramente ya lo extraviaron. Y bueno, es importante también comentar que si los niños tienen alguno de estos padecimientos, pues no terminan generalmente las actividades que empiezan. Ahora bien, si este trastorno por déficit de atención viene acompañado de hiperactividad, que no es en todos los casos, pues entonces también los niños son excesivamente inquietos, controlan su conducta, son muy impulsivos o generalmente también este comportamiento suele tornarse en un comportamiento agresivo. El TDA, cabe mencionar que no afecta la inteligencia de ningún niño. No quiere decir que si alguno de mis hijos llegara a ser diagnosticado con TDA, es que es tonto. No, no es tonto, simplemente tiene un de las funciones en su cerebro y no afecta su inteligencia, pero como sí afecta la zona del cerebro en donde se llevan a cabo funciones importantes para el aprendizaje, suelen ser niños que tienen muchos problemas en el entorno escolar, bajas calificaciones y bueno, eso es un factor de riesgo para que no concluyan pues su formación académica. Con todas estas situaciones son niños que pueden desarrollar posteriormente depresión, ansiedad o algunas otras alteraciones de la conducta. ¿Por qué es importante hablar del TDA? Porque aunque muchos especialistas no consideran el TDA como una enfermedad, sino como un trastorno, ¿por qué? Porque no tiene cura, es un diagnóstico y hay un tratamiento que se lleva a cabo de manera integral, es decir, hay un tratamiento médico, pero también psicoterapéutico, y a veces tiene que venir acompañado pues de medicación, es decir, de fármacos, dependiendo el nivel del TDA que se padezca,
Pues cada de TDA es único y se tiene que tratar pues de manera muy particular, pero es muy cierto que el diagnóstico del TDA ha aumentado en las últimas décadas. La mayoría de los casos que se atiende de TDA se logra atender antes de los 12 años, pues, y bueno, si es una atención integral, es decir, con un psicoterapeuta, un médico caso de ser necesario la medicación, pues la mayoría de los casos, más o menos en un 80%, logran tener una vida normal. Pero pues esto no quita que la situación actual en el mundo del TDA, de la presencia del TDA y del TDAH, ha venido en aumento, como les decía, principalmente desde hace 20 años. Ha tenido un incremento. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en junio del 2022, como lo aquí en pantalla, el TDAH es una condición que actualmente presenta el 8.8% de la población mundial. Imagínense. En México, por ejemplo, el TDAH está afectando actualmente ya a 33 millones de niños y adolescentes. Esta es una cifra terrible. Y el TDAH ha tenido incremento y se ha disparado. Investigaciones actuales están analizando si el uso ininterrumpido de la tecnología puede estar contribuyendo a la educación. Y por eso es que abrí el paréntesis del TDA, ¿no? Porque ustedes se preguntan que ver esto con las pantallas y la tecnología? Pues tiene que ver cuando nos preguntamos cuáles son las causas del TDA, porque hasta el momento yo les he hablado de cuáles son las características del TDA, pero ¿qué lo origina? Bueno, se habla de un factor genético, ¿no? En la mayoría de los estudios nos dicen que el TDA o el TDAH lo padecen personas por cuestión genética y que es hereditario en un 70% de los casos. Pero hay estudios actualmente, ¿no? que nos revelan pues otras posibilidades. Por ejemplo, un estudio publicado por el Journal of the American Medical Association ha demostrado que el uso excesivo de las redes sociales, de los videojuegos, de los celulares, por ejemplo, también colocar a los niños demasiadas horas frente al streaming de películas y las pantallas de la televisión ha aumentado el riesgo de desarrollar síntomas de TDAH en un casi un 10%. Y esto es importante porque pues hay científicos, ¿verdad? Como el que manejamos aquí en pantalla, que se llama John Ratty, médico neuropsiquiatra y profesor de medicina de Harvard, que él nos dice que es legítimo considerar la posibilidad de un TDAH adquirido. No solamente puede haber casos de TDA o TDAH, sino que el factor ambiental puede tener un severo peso en la aparición de síntomas de TDAH. El doctor nos dice que toda esta sobreexposición a las pantallas está, sin duda, reduciendo nuestra capacidad de atención y de concentración, ¿no? Entonces, son estudios que nos hablan, pues, de nuevos descubrimientos que se están haciendo en relación a este trastorno de neurodesarrollo, que es el principal trastorno que padecen actualmente niños y adolescentes en todo el mundo, y por eso las cifras que no son pues nada tranquilizadoras, al contrario, ¿no? Son bastante alarmantes. Por eso es importante empezar a cuestionarnos la cantidad de tiempo que nuestros niños están pasando frente a las pantallas. Vamos a hablar de los efectos negativos en el desarrollo físico importante porque también tiene alteraciones a nivel orgánico. Hoy en día, nuestros niños y jóvenes realizan menos actividad física y menos deporte que, pues, en otras décadas pasadas. ¿Por qué? Porque prefieren entretenerse por medio de la tecnología. Mucha de esa tecnología que nosotros como padres, pues, les ponemos a la mano. Esta tecnología, como el uso juegos, los streamings de películas, el celular con estas aplicaciones de mensajería instantánea, el YouTube, etcétera, pues son
opciones de entretenimiento que no le implica a tus hijos prácticamente ningún gasto y los lleva a un estado que se le conoce como sedentarismo, el cual pues desafortunadamente también no traemos cifras mundiales muy alentadoras. También el sedentarismo está yendo en aumento a nivel mundial. A medida que toda esta tecnología va avanzando, pues las opciones de entretenimiento a partir de toda esta ola de marketing que hay alrededor, pues se van volviendo más atractivas para nuestros hijos y esto les lleva irremediablemente pues a estar sentados en casa o acostados en casa sin prácticamente mover su cuerpo, ¿no? Esto pues ha desplazado desafortunadamente a todo tipo de actividades recreativas y deportivas que sí les implica a tus hijos un gasto energético y que van a provocar que desarrollen diversas enfermedades a lo largo de su vida si no se ponen pues a hacer ejercicio. El sedentarismo pues algo que ocurre o está definido que ocurre cuando cualquier persona, sea un niño, adulto o joven, realiza menos de 30 actividad física en el día. Esto es importante, no son 15 minutos, no son 10 minutos, son por lo menos 30 minutos de actividad física al día. Si no realizamos por lo menos este tiempo de ejercicio, a lo largo de nuestra vida vamos a poder padecer enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades musculares, cardiovasculares y trastornos metabólicos que ya en la etapa adulta va a ser mucho más complicado poder combatir. El cuerpo empieza a volverse menos elástico y obviamente empieza a pesar mucho más porque pues no hay desgaste de energía. Existe un decremento, es decir, disminuye la fuerza del cuerpo de cualquier persona. ¿Por qué? Porque se pierde tono muscular. Eso. Es importante mencionar que la falta de actividad disminuye también la actividad de nuestro cerebro, porque sabemos que nuestro cuerpo es un organismo que está conectado. El cuerpo son organismos que están, órganos que están conectados y que lo que sucede en un lugar afecta a otro. Por lo tanto, esto también va a repercutir en la pérdida de concentración, pero también va a repercutir en sensaciones que presentan nuestros hijos todo el tiempo de cansancio, de desánimo y de irritación. Y esto se ve muchísimo en los niños que llegan a las primarias y de los jóvenes a las secundarias. Uno los ve constantemente con cansancio, con desánimo y con un mal humor constante, pero esto tiene mucho que ver con la vida sedentaria y la falta de actividad física que también pues hace activar a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Pues obviamente vamos a tener bajas calificaciones, no nos vamos a concentrar en clases y sobre todo vamos a desarrollar dos problemas principales, el sobrepeso y las alteraciones en el sueño. Vamos a hablar del sobre, ¿no? La obesidad infantil es una condición en la cual un niño se le llama obesidad infantil, incluye a los adolescentes, pues es un problema en donde cualquiera de ellos, niño o adolescente, pues presenta un exceso de grasa corporal. Esto si lo mantenemos a un largo tiempo, pues es bastante alarmante porque pueden provocar problemas de salud que antes solamente estaban presentes en poblaciones adultas. Estamos hablando de que un niño o un adolescente actualmente puede presentar diabetes, hipertensión o alto colesterol. Si esta obesidad no se atiende, pues en sus primeros momentos de aparición, entonces puede derivar en problemas de circulación graves, problemas cardíacos, en problemas de riñones, que obviamente van a afectar la calidad y la esperanza de vida de tus hijos. La obesidad
déjenme decirles que se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y las cifras también, pues, son bastante preocupantes. Según datos de la Encuesta Nacional de Niñas y Niños, al menos, fíjense, 1 de cada 20 niños y niñas que tienen menos de 5 años, obesidad. 1 de cada 20 niños menores de 5 años. Pero esto es peor porque estas cifras aumentan a 1 de cada 3 en niños mayores de 5 años. Entonces, pues sí es un problema de salud pública. Al día de hoy, cada vez es más frecuente encontrar casos de sobrepeso. Y esto tanto en niños como en niñas y también en adolescentes, porque pues obviamente hay una gran proliferación en el consumo de comida procesada, de ahí que por ejemplo gobiernos como el de México estén haciendo campañas en contra del consumo de comida chatarra en las escuelas y demás campañas en televisión, en radio. Y pues obviamente esto combinado con el sedentarismo que trae consigo las nuevas rutinas familiares, porque muchas de ellas están basadas en la popularización del uso de estas nuevas tecnologías que están mediadas por las pantallas, ¿no? La obesidad infantil y en adultos ha llegado a niveles tan altos que ya se considera un problema epidemiológico. Más del 95% de los casos de obesidad infantil se deben a dos razones: una dieta de alto valor calórico y una nula actividad física. Juana Wilsman, la coordinadora de la Organización Mundial de la Salud en contra de la obesidad infantil, dice que lo que realmente debemos promover es que los niños vuelvan a jugar, ¿no? Potenciar el tiempo de juego afuera de casa, en los parques, en los patios, en detrimento del tiempo que dedican a el uso de la tecnología. Y bueno, de ahí nos saltamos a otro problema físico que son las alteraciones del sueño. Como adultos tenemos que ser muy, muy conscientes y a su vez concientizar a nuestros hijos en la importancia que tiene el sueño en sus vidas, porque el sueño generalmente pensamos que es un momento de descanso, pero no es solamente un momento de descanso. Es importante decirle a nuestros hijos que nuestro cerebro, ahí va otra vez, nuestro cerebro, ¿verdad? Lleva a cabo importantísimos, pero muy importantes procesos fisiológicos que ser indispensables que se lleven a cabo si alguien quiere conservar su buena salud. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos, aunque se llevan a cabo muchos más, pero los más importantes: se restablece nuestro equilibrio hormonal. También se eliminan todo tipo de toxinas acumuladas en el cuerpo y las neurotoxinas, es decir, las toxinas que se acumulan en nuestro cerebro. Lleva a cabo el reajuste y el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, ese sistema que es el que nos protege de enfermarnos. Y hay muchas otras, ¿no? Pero les menciono estas como las principales. Durante nuestro cerebro va a bajar su ritmo de actividad y esto le permite organizarse, le permite que al despertar nos hacer uso de nuestra memoria de corto y de largo plazo, es decir, que podamos hacer uso de nuestra memoria y de nuestra capacidad de recordar. Y esto también nos lleva a hacer un buen uso de nuestra atención y de nuestra concentración. Además, en el caso de los niños, sobre todo los bebés, los niños de mediana edad y los adolescentes, durante el sueño se va la hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento es necesaria para que tus hijos crezcan sanos y fuertes, es decir, logren desarrollar los músculos, los huesos y los tejidos que requieren pues para poder moverse adecuadamente y no desarrollen enfermedades en su etapa adulta. También que reparen cualquier daño que se pudieran haber hecho en cualquier músculo o tejido, porque esa reparación en la noche, no en el día. Ya hay estudios que están comprobando que utilizar dispositivos móviles antes de dormir afecta por completo al ritmo del sueño.
Parte de la culpa de este efecto lo tiene la luz, esta luz que emiten los teléfonos, y aunque le bajes la luz y lo dejes en el menor periodo posible, finalmente es una luz de onda corta que afecta directamente la calidad del sueño de nuestros chicos. ¿Cómo es eso? Te lo explico. Nosotros tenemos en la retina de nuestros ojos, unas células que se llaman células ganglionares. Estas células tienen funciones, pero su principal función es informarle al cerebro cuando es de noche. Esa es su función principal y están en nuestros ojos. ¿Cómo pueden saber las células ganglionares cuándo es de día y cuándo es de noche? Pues de la luz. Estas células tienen una membrana que es sumamente sensible a la luz, prácticamente cualquier tipo de luz, pero principalmente a la luz de onda corta, que también es el tipo de luz que manejan los dispositivos electrónicos. Ahora bien, gracias a estas células, nosotros como personas desarrollamos un reloj interno, ¿no? Que nos permite estar alertas cuando hay luz, es decir, cuando es de día, y le permite también a nuestro cuerpo bajar nuestro rendimiento cuando no hay luz, o sea, cuando es de noche. Este ciclo le llamamos el ciclo y se lleva a cabo gracias a la presencia de una hormona que se llama ina. Ahora, el cerebro se basa en este ciclo circadiano para que cuando no hay luz, entonces inicia todo este proceso del que te hablé, este proceso de reparación en todo nuestro organismo y logre así poder restablecer nuestros procesos fisiológicos. Imagínate que aunque sea de noche, tus hijos se exponen, ¿no? Es decir, exponen sus ojos a la luz brillante de las pantallas, o a lo mejor también lo haces tú, porque también los adultos lo hacemos, durante varias horas, 2 o 3 horas antes de dormir. ¿Qué está pasando con las células de nuestro? Pues que se siguen excitando, siguen recibiendo luz y esa luz, ¿no? Pues le sigue diciendo a estas células, pues que sigue siendo de día, aunque no sea cierto, aunque sea de noche. Las células le avisan al cerebro que sigue siendo de día, que sigue habiendo luz. Las células pueden diferenciar la luz de un celular que la luz del día normal. Y entonces el cerebro pues no puede iniciar su proceso de descaparación orgánica. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues entonces sucede que nos vamos a tardar muchísimo tiempo en poder conciliar el sueño, porque obviamente el cerebro sigue trabajando a un ritmo como si fuera de día. Obviamente el rendimiento físico va a disminuir porque vamos a estar todo el tiempo a dormir, ¿no? Al día siguiente. Y también vamos a, em, se va a disminuir la secreción de tres hormonas importantes, la melatonina, obviamente, pero también la dopamina y la oxitocina, porque pues dejan de producirse en el cerebro porque no hay un momento de reparación orgánica. Esto va a afectar tanto a adultos como a menores, pero es muchísimo más crítico en menores. ¿Por qué? Y en adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos necesitan del sueño para seguir creciendo. Recuerden que los chicos están en un proceso de desarrollo biopsicosexual y necesitan de estas horas de sueño para poder dormir, para poder, perdón, crecer. ¿Cuántas horas necesitamos para dormir? ¿No? Esto es el Hospital Manuel G. González de la Ciudad de México y de la Secretaría de Salud, con cifras confirmadas del 2023. Fíjense en la franja de los 6 a los 13 años, ¿no? Necesitamos por lo menos de 9 a 11 horas de sueño. Y en adolescentes, ¿no? Ya 14 a 17 años, de 8 a 10 horas. Papá, mamá, ¿cuántas horas está durmiendo tu hijo? Yo te puedo apostar que están durmiendo menos de 6 horas por el uso de los aparatos en casa. Y bueno, esto es importante porque un niño o adolescente que se expone a la pantalla antes de dormir no va a poder entrar a un sueño profundo y reparador hasta 2 horas después de apagar el aparato o de
quitarlo de sus ojos, ¿no? Porque ni lo apagamos a veces. Entonces, imagínate, hasta 2 horas después de haber quitado el celular de tus ojos. Por eso los trastornos del sueño están afectando actualmente al 40% de la población mundial y esto empieza a estar también en aumento. Bien, hablando de los efectos negativos en el desarrollo emocional, ¿no? También hay algunas cuestiones del desarrollo emocional que nos pueden afectar. Mm, con la lámpara encendida, nos preguntan en Facebook, pues sí, de hecho, las recomendaciones que existen es que los niños puedan dormir y cualquier persona completamente a oscuras, es decir, sin ningún estímulo externo, tampoco televisión, tampoco radio, ¿no? El cerebro necesita no tener estímulos para poder descansar. Bien, efectos en el desarrollo emocional. Pues bueno, en nuestra vida papá, mamá, hay muchas situaciones que nos pueden generar alegría y que nos pueden generar sentimientos de gusto y de placer. Por ejemplo, abrazar a tus hijos, ¿no? A platicar con tu mejor amigo por teléfono algunas horas, escuchar tu música, qué sé yo, comerte un rico postre o practicar algún hobby que te guste. Cuando hacemos todo esto, vuelvo al cerebro. En nuestro cerebro se va a segregar una hormona muy famosa, ¿no? Que le llamamos neurotransmisor y que provoca que nos sintamos muy bien. Una se llama la famosa dopamina, que incluso hasta hay una canción por ahí de la dopamina. La dopamina es liberada en nuestro cerebro cuando respondemos a algo que nos gusta o que nos hace sentir bien, cuando experimentamos algo placentero en nuestra vida, o bien cuando sentimos recompensas. ¿No? Cuando algo nos hace sentir recompensados. Y la dopamina tiene un ciclo también en nuestro cerebro, y lo vemos aquí en pantalla. Hacemos algo que nos gusta o experimentamos algo bonito o placentero, ¡puf! El cerebro libera dopamina. La dopamina hace que en todo nuestro cuerpo sintamos esa sensación de bienestar, porque recuerden que el cerebro está conectado con el sistema nervioso, ¿no? Y entonces sentimos una sensación de bienestar en todo el cuerpo. Y entonces la dopamina pues se genera y hace que busquemos nuevamente ese estímulo que nos haga volvernos a sentir bien. Esa sensación de bienestar y de recompensa siempre la vamos a estar buscando. Es un proceso normal en las personas y se le conoce como el ciclo de la dopamina. Es normal que suceda en nuestro cerebro porque pues nadie puede vivir sin dopamina. El problema viene cuando hacemos cosas de manera compulsiva, exagerada, porque entonces nos volvemos presas de ese ciclo de la dopamina. ¿Por qué? Pues porque estamos en una búsqueda constante de gratificación y de placer. Por ejemplo, una persona que se vuelve adicta a una droga está siendo presa del ciclo de la dopamina. Ujú. Por ejemplo, cualquier tipo de droga, ¿eh? Estoy hablando de tabaco, de alcohol, de cocaína, de heroína, lo que sea, activa en el cerebro el ciclo de la dopamina. Cuando una persona empieza a ser presa de esta gratificación constante, pues el cerebro le va a pedir y le va a pedir y le va a pedir ese estímulo nuevamente, volverse a sentir bien, volverse a sentir bien. Cuando la persona empieza a repetir y repetir, entonces se vuelve un comportamiento que llamamos los psicólogos un comportamiento compulsivo. Nos volvemos dependientes, adictos a ese estímulo externo, ya que el cerebro le está pidiendo, ¿no? A partir de la dopamina más y más y más. Pero la dopamina también tiene sus picos. Ujú. Esto es importante entenderlo porque le pasa a tu cerebro y le pasa al cerebro de tus hijos. Va de menos a más, así como en la gráfica que ves aquí. La dopamina va de menos, sube, 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 llega a su pico más alto, pero después hay un bajón tan famoso de la dopamina, por lo que la sensación de placer y de bienestar se convierte en una sensación completamente opuesta, una sensación de displacer. Entonces el cerebro, pues no quiere eso porque ya lo hemos acostumbrado a una sensación de placer y de bienestar. Y entonces te va a pedir otra vez el estímulo externo.
Así pasa con las drogas, así pasa con la tecnología. Los likes en las redes sociales, los videojuegos que nos dan premios y recompensas distintas, la necesidad de aprobación que cubro cuando comparto una foto y que todo el mundo me halaga o me hace un comentario mostrando al mundo pues la parte bonita o los éxitos de mi vida, todas las sensaciones que me puede generar una película que tengo a la mano en el streaming de mi casa desde la comodidad, además de mi sillón, sin moverme para nada, pues todos esos son, como dirían los neuropsicólogos, liberadores dopaminérgicos, ¿no? Como lo vemos aquí en pantalla, es decir, todos estos nos liberan dopamina que nos hacen entrar en un permanente ciclo, ¿no? Del cual nos volvemos presos, como con cualquier droga. Y entonces es muy importante que la sobreexposición de las pantallas empieza a convertirse en esa droga que empezamos a tener todos, tanto adultos como niños. Por eso, cuando uno se pregunta, ¿por qué no puedo dejar la pantalla? ¿Por qué no puedo dejar el internet? ¿Por qué paso tantas horas? Pues porque hay una cantidad de dopamina en tu cerebro que ahora, espérate a que baje, pues vas a tener el desánimo, vas a tener la irritación, pero el cerebro te la va a volver a pedir, ¿vale? Y entonces nos volvemos dependientes de esa tecnología. Y esto es importante porque generamos adicción también, no solamente a una droga, sino también a una sustancia. Las adicciones se caracterizan por dominar nuestra voluntad. Es muy importante comentar que para nuestros niños y adolescentes la tecnología se puede convertir en una verdadera obsesión y entonces podemos generar dependencia a la tecnología que aunque todavía no está tipificado en el manual de trastornos psicológicos y psiquiátricos, pues ya empieza a ser una realidad. Por ejemplo, ya se ha tipificado la nomofobia, que es la dependencia excesiva a la tecnología o al miedo que da perder el celular o el pavor que da dejar el teléfono en casa, ¿no? Todas estas sensaciones están clasificadas. También existe una pérdida de control sobre nuestra conducta y se genera el famoso fear of missing out, es decir, sobre todo en chicos adolescentes, quieren perderse de nada de lo que sucede en las redes y todo el tiempo están siendo presas de las notificaciones de sus teléfonos y tabletas, ¿no? Hay conductas compulsivas, obviamente, hay aislamiento familiar y social, porque ya nada más pues, nos perdemos de la vida en la vida real, nos perdemos em, también la convivencia social, no dedicamos tiempo a tareas escolares o las cuidamos y también a nuestros deberes en el hogar. Y los jóvenes sienten tristeza profunda, frustración por no recibir los likes o las visualizaciones suficientes en redes sociales y eso los puede llegar a ocasionar desde una tristeza profunda, a veces hasta situaciones de suicidio, ¿no? Ya en los niveles más alarmantes. Y pérdida de noción del tiempo. A todos nos ha pasado, yo creo que nos vemos después de haber pasado un largo rato en las redes sociales o en el internet y ni siquiera nos dimos cuenta que pasaron 2 horas, ¿no? 3 horas. Perdemos la noción del tiempo. Bueno, hasta aquí hemos hablado o hemos hecho una revisión de estos efectos negativos del uso desmedido de las pantallas. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Si llegaste a este punto, seguramente este tema pues te ha generado inquietudes, lo sé por las preguntas en el chat, y qué acciones podemos tomar para evitar estos riesgos. Primero que nada, es importante hacer conciencia de que, número uno, estamos en un momento de vivir la tecnología tan presente en nuestras actividades más elementales, que es necesaria una educación digital. Y nadie nos va a educar, nadie va a llegar a tu casa y te va a educar en la parte digital. Uno como adulto, y ese es el segundo punto que nos debe de quedar claro, nos tiene que quedar muy claro de nosotros como adultos, sobre todo si somos padres de familia
educarnos en el uso de la tecnología y que cada familia pueda llevar a cabo un acompañamiento digital que diseñe específicamente para su hogar y para sus hijos. No hay recetas y no hay algo que nosotros podamos decir el ABC de la educación digital, pero sí hay mucha información que tiene que ver con que los papás deben de supervisar, mediar y restringir el uso de la tecnología. A eso nos referimos con el acompañamiento digital. No podemos dejar en total libertad a nuestros hijos con el uso de los dispositivos, porque ellos mismos no van a poder controlar y mediar el tiempo que pasan en la exposición de las pantallas. Y ya vimos por qué. No es por capricho de ellos, su cerebro los controla. La supervisión nos referimos a preguntarnos cómo le estoy ofreciendo las pantallas a mis hijos. Es necesario saber tanto para qué como por qué van a utilizar una pantalla. Y debemos de tomar en cuenta que para utilizar estas pantallas requerimos de mucha madurez que nos permita contar con un criterio para saber cómo movernos en la inmensa red, ¿no? Que es el Internet. Los niños pequeñitos no tienen todavía esa madurez ni criterio y debemos nosotros acompañar a nuestros hijos para que vayan desarrollando poco a poco esa madurez y ese criterio, que puedan identificar información falsa, perniciosa, aquella información incitadora de odio y de violencia, protegernos incluso de los agresores. La media, es importante, no debemos dejar en libertad absoluta a los chicos y si ustedes nos preguntan, bueno, cómo tenemos que acercar las pantallas, se debe fomentar un consumo responsable de contenidos, es decir, en su mayoría, sobre todo si estamos entre los 0 y 6 años, que no sean contenidos meramente de entretenimiento, sino que aporten un valor. El acceso a videojuegos, por ejemplo, incluso aunque sean educativos, no es recomendable antes de los 6 años. De los 0 a los 6 años, no de los videojuegos. A partir de los 6 años podemos ir combinando acciones de supervisión con acciones de mediación. Ahí sí voy a la siguiente. ¿Cuál es el tiempo recomendable? La mediación se refiere a las reglas que a la cantidad de tiempo que establecemos en casa en el uso de la tecnología y mediado por las pantallas. Antes de los dos, cero pantallas. De los 2 a los 6 años, 1 hora al día. De los 6 a los 12 años, hasta 2 horas al día. Y de los 13 a los 17 años, poco más de 2 horas al día. Esta recomendación la hace la Organización Mundial de la Salud desde hace más de 10 años. Ahora, si tú vas a utilizar la tecnología durante la tarde, el tiempo de desconexión debe de ser de 2 horas, 2 horas antes de irte a dormir. Y de aquí venimos con la parte de la restricción. Es un conjunto de herramientas digitales que te va a permitir bloquear, controlar y restringir el uso de los dispositivos. ¿Que restringir? Sí, la respuesta es sí. Sí tienes que prohibirle a veces a tus hijos el uso y la sobreexposición de la tecnología. Sí, ya viste por qué. Si no lo hacemos, lo que puede suceder. Hay veces que tienes que decir no y batallar con el enojo, los corajes, la frustración, los berrinches que te hagan tus hijos al respecto. Sí, tienes que todo ello porque ellos van a buscar la gratificación, ¿no? Esta gratificación vimos cómo funciona en sus cerebros. Para eso, hemos hablado en otras ocasiones de los famosos controles parentales, ¿no? Que vienen como tecnológicas disponibles para poder limitar el tiempo de uso de dispositivos, streamings, TV por cable y que bueno, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y pues bueno, hasta aquí dejamos la sesión. Sabemos que hay algunas preguntas y también el formulario de asistencia para que lo puedan ustedes copiar y poder mm, pasar la lista de asistencia de sus hijos. Los comentarios. Roblox dice no es tan recomendado como parece. Se bloquean los mensajes para que no haya interacción. Exactamente, puedes ponerle restricciones. Hablamos del control parental. Y bueno,
es importante que nosotros podamos hacer uso de estas recomendaciones. Ya en algunas sesiones anteriores de Escuela para Padres hemos hablado de el uso de este tipo de recomendaciones. También les recordamos nuestra siguiente sesión de Escuela para Padres. Auxilio, tengo un adolescente en casa. El horario es igual a las 7 de la noche, la hora centro, pero la fecha será el 18 de febrero para que se puedan conectar. Yo los invito a que podamos pasar asistencia el día de hoy en esta liga que les estoy mostrando aquí en pantalla.